yo voy a hacer me vais a perdonar porque tengo que sustituir al ponente del siguiente, con lo cual voy a dar dos comunicaciones seguidas. En esta primera voy a hablar de la industria de materias primas minerales, los retos del siglo XXI, pero es una presentación bastante atípica porque los retos de la minería en el siglo XXI, la industria extractiva, los retos tecnológicos están mayoritariamente resueltos o en vías de resolución y realmente tenemos un tremendo reto que es el acceso a las materias primas en un contexto donde nos tenemos que entroncar con todas las políticas vinculadas al cambio climático, transición energética, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, para nosotros, como industria y en particular en España, pues nos vamos a encontrar en un contexto completamente nuevo para todos. Es una presentación más bien conceptual, o sea que no esperéis grandes descubrimientos, pero es un recopilatorio de cuestiones que nos tienen que tener muy preocupados y que tenemos que afrontar. La primera reflexión es que el mundo es patrimonio de todos. Los mineros, y yo me incluyo al principio y hace muchos años, hemos pensado que teníamos un derecho natural de explotar los recursos, en realidad es nuestro trabajo, pero hay otros actores en el mundo que piensan que tenemos que hacerlo de forma integrada con sus necesidades. Y estas necesidades, en el caso más reciente, se han plasmado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030, con bastantes de los cuales estamos directamente relacionados. Y voy a poner la siguiente diapositiva. Bueno, antes de esto, los que han recuadrado en rojo son los que más directamente están relacionados con nosotros. Estamos hablando de agua limpia, de energía sostenible, de trabajo decente, de industria, innovación e infraestructuras, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, este es un documento del Raw Materials Scoreboard del año 2018 que vincula las fases de una explotación minera con los impactos positivos y negativos, directos e indirectos, sobre los objetivos de desarrollo sostenible. No voy a entrar en ello, pero si sumáis los cuadritos que hay encima, que es la parte positiva, y los comparáis con los de la parte de debajo, el sumatorio total de los de arriba es bastante mayor que, es decir, los impactos positivos de la actividad extractiva globalmente son mayores que, estoy haciendo una muy gran simplificación, que los negativos. Siguiendo con las verdades del banquero, estamos en Europa. Tenemos unos ciudadanos que son europeos, que se mueven por las ambiciones del modelo de vida europeo y por lo tanto esto está condicionando grandes políticas que afectan al sector y nos estamos moviendo en unas exigencias que son comunes y no tengo que hablaros de cuestiones como la Red Natura 2000 u otro tipo de políticas. Y la sucesión de flechas de abajo, los ciudadanos influyen en los poderes públicos, cada vez elaboran las políticas, que elaboran la legislación, que finalmente terminan en las empresas y todos estos procesos están retroalimentados. Pero en cualquier caso, al final todo sale de lo que deciden los ciudadanos y lo acabamos de ver en los últimos días. ¿Qué es lo que está sucediendo? El grupo de trabajo que decía José María, en el que estoy incorporado de la Unión Europea, todavía no ha celebrado su primera reunión y es un grupo de trabajo que ha creado la Unión Europea precisamente para abordar cuestiones como la ética, la gobernanza, la compliance, la transparencia y la responsabilidad social corporativa en el marco de la industria. Porque esto es clave hoy en día para el acceso a los recursos y en determinado tipo de empresas para el acceso a la financiación. Las empresas que se mueven en las grandes bolsas internacionales de materias primas, hoy en día estos principios pueden ser claves a la hora de conseguir financiación o no. Porque los grandes fondos se están moviendo con parámetros de este tipo. Por otro lado, una condición de contorno que es obvia, y estos son datos que conseguí hace un par de días de datos oficiales de Eurostat, los ciudadanos de la Unión Europea consumen 5.225 millones de toneladas de materias primas minerales cada año, de los cuales 366 son metales, 1.544 son materias primas energéticas y 3.315 de otras rocas y minerales. Por lo tanto, cada ciudadano de la Unión Europea consume 10.000 kilogramos de materias primas minerales por año, con lo cual, por un lado, estos mismos ciudadanos
que ponen unas condiciones de contorno bastante complejas, están consumiendo 10.000 kilos cada año, normalmente sin ser conscientes de que los están consumiendo, pero la realidad es esa. Y nuestro papel es jugar con esos dos factores, es decir, modelar nuestras actividades para poder cumplir con los objetivos normativos y las políticas que se nos establezcan y, por otro lado, ser capaces de poner este flujo de materias primas en el mercado. Por lo tanto, nuestro problema fundamental como industria no es la tecnología de la maquinaria, etcétera, etcétera, sino la compatibilidad y la sostenibilidad, la mejora de la gestión y de la eficiencia de las empresas y la mejora de las explotaciones en todos los ámbitos. Y esto al final nos tiene que llevar a unas estructuras que nos permitan y unos sistemas que nos permitan mejorar la gobernanza, abrirnos a la sociedad, promover un diálogo transparente y buscar aliados con organizaciones ambientales u otros interlocutores de los grupos de agentes sociales. Por otro lado, tenemos que establecer una serie de actividades, no voy a entrar en ellas, pero la presentación estará disponible para mejorar nuestra comunicación con los grupos de interés. Necesitamos y estamos trabajando desde Primigea y desde Cominrock para intentar establecer un plan de mejora de la aceptación social de la industria con 3 patas. Una de ellas es la educación, otro es una campaña de imagen y divulgación y una de relaciones públicas, pero todas ellas no pueden evolucionar ni llegar a ningún puerto si la actuación individual de cada una de las empresas no es la que se espera que tiene que ser. Para nosotros es esencial, y este es el reto fundamental, racionalizar el acceso a los recursos, que ahora mismo es insostenible el acceso. Las políticas europeas, españolas y autonómicas en relación con el acceso a los recursos es insostenible en el sentido de que no garantiza cubrir las necesidades futuras de los ciudadanos en un plazo medio largo. Estamos jugando con el cortoplacismo y todos sabemos que los sectores, la industria extractiva requiere de proyectos a largo plazo. Ahora mismo los políticos toman medidas para resolver lo que pasa en su legislatura, o mejor dicho, lo que pasa antes de que se convoquen las siguientes elecciones, y lo demás les importa más bien poco. Cuestiones que nos tienen que preocupar: la mejora permanente en seguridad y salud. Por ejemplo, por decir y por no entrar en cuestiones muy concretas, la sílice cristalina respirable es una de las nuevas cuestiones que nos van a caer encima, u otra cuestión como es, 2 cuestiones muy importantes, que es la integración de nuevos profesionales, que ahora mismo es un problema a todos los niveles, desde técnicos cualificados hasta operadores, y el envejecimiento consecuente de la población activa de los sectores de la industria extractiva. Otro de los apuntes que tenemos que ser capaces de resolver es el solapamiento entre la realidad geológica y los espacios protegidos definidos por las distintas administraciones. Lo decía antes el director general de la Comunidad de Madrid. De la Comunidad de Madrid, por poner un ejemplo, hay un 60% de espacios protegidos. Si al territorio de la Comunidad de Madrid le quitamos los espacios protegidos, las áreas construidas, las áreas de infraestructura, y eso lo superpones con el mapa de recursos, probablemente los huecos en blanco de uno no coincidan con las reservas del otro. Y esto es una de las cuestiones que tenemos que ser capaces de resolver. Tenemos que posicionarnos como un actor importante para la biodiversidad si queremos resolver el problema anterior. Tenemos que resolver otro problema importante, que es actualizar un modelo de rehabilitación que se ha demostrado que es absolutamente obsoleto. No vale para lo que hoy necesita el país ni Europa. Tenemos que hacer frente a desafíos del agua, tenemos que contribuir a la calidad del aire. Esto, por ejemplo, en determinadas zonas ya es un problema mayor, donde la actividad extractiva se está viendo limitada por los niveles de contaminación atmosférica de las ciudades próximas. Y por supuesto controlar todos los impactos ambientales. Y ahora diré un poco dónde quiero llegar con todo esto. Por supuesto, la eficiencia energética y la transición energética, la eficiencia en la gestión de recursos mineros y del agua, que es otra de las cuestiones esenciales. Todavía hoy en día muchas empresas no saben ni la cantidad de agua por tonelada que están utilizando. Tenemos que posicionarnos en la economía circular, otra de las cuestiones fundamentales. Tenemos, por supuesto, que evolucionar tecnológicamente, pero ahí tanto los técnicos del sector
cómo todas las empresas que nos proveen de bienes, equipos, servicios, etcétera, están perfectamente capacitadas para ayudarnos a dar un salto tecnológico. Tenemos que evolucionar hacia la industria extractiva 4.0, que puede sonar a algo de ciencia ficción, pero que terminará siendo una realidad. Tenemos que mejorar en profesionalización, en formación, en I+D+I. Otra de las cuestiones esenciales, y más dentro de la situación política de políticas contra el cambio climático, es la logística y el transporte, la logística de distribución. En un país donde prácticamente todo se puede ir por camión, por carretera, pues esto es una cuestión muy, muy relevante. Tenemos que ser capaces no solo de quedarnos en ser unos buenos productores de diferente tipo de materias primas minerales, sino ser capaces de dar valores añadidos a nuestros clientes y, por supuesto, en el caso de una buena parte de las materias primas minerales, poder integrarnos en la evolución de los métodos constructivos, porque esto es una cuestión esencial, tanto por los nuevos métodos constructivos que se nos vienen encima, como por todas las cuestiones vinculadas a la lucha contra el cambio climático, que es toda la construcción verde y productos sostenibles. Esto ahora mismo es una cuestión que todavía es incipiente, pero que dentro de unos pocos años será el pasa no pasa para los productores de materias primas. Tenemos que generar un modelo de negocio de valor añadido dentro de ese contexto tan sumamente complejo, porque al final, si el negocio no tiene valor añadido, no es negocio, por lo tanto no hay empresas y por lo tanto no se desarrolla. Y yo querría decir, para vincular esta presentación al tema que nos trae hoy aquí, es que todo esto pasa por ser capaces de gestionar adecuadamente cada una de las fases del proceso productivo, para lo cual tenemos que ser capaces de manejar en las empresas indicadores y para lo cual tenemos que ser capaces de tener sistemas de gestión que nos permitan evaluar esos indicadores. Una de las grandes dificultades que se encuentran muchas empresas a la hora de implantar esto es que tú les preguntas un indicador como ¿cuántas toneladas de residuos peligrosos generas por tonelada? Y creas un terremoto en la empresa, cuando eso debería ser algo que sería dividir dos datos que ya tienes, por poner un ejemplo. Yo diría que la gestión minera sostenible debe salir del armario y ser más transparente, porque también es verdad que muchas empresas hacen ya mucho, lo que pasa que ni lo saben comunicar, ni lo saben vender, ni lo saben articular, y por lo tanto, desde mi punto de vista, estas normas nos ayudan a gestionar y a comunicar mejor con todo nuestro entorno social. Y yo creo, si esto sigue para adelante, no sé si seguirá. Se acaba aquí mi primera presentación. Bueno, aunque no está Vicente, como sabéis, está detenido por la nieve. Entonces, como ha dicho César, va a hacer la siguiente, que es la gestión sostenible de la industria de materias primas minerales, se puede decir internacional. Vicente Gutiérrez, por decir lo que hay como materias suficientes, secretario general de Biología, presidente de Confedem y presidente del Comité CTI de 22 de Minería de Muy bien. Bueno, ya me perdonarán si digo alguna incorrección, porque la presentación la he recibido en las últimas horas. Intentaré hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, esta mañana se ha apuntado aquí por parte de Antonio Moreno, que está aquí, acaba de ir. Bueno, luego volverá para el coloquio. Se ha planteado precisamente la problemática de sistemas, el cual los distintos modelos, los distintos sistemas de gestión que puede haber para poder medir un desempeño sostenible de las empresas de la industria extractiva. Yo no quiero entrar muy al detalle de las fases de un esquema de certificación voluntaria, porque esto de momento es un sistema de certificación voluntaria, digo de momento, mientras no haya una disposición legal que diga que esto es obligatorio en alguna de sus facetas, pero es voluntaria, nos permite definir las políticas a seguir, conlleva un desarrollo de la normativa con criterios claros y precisos que nos van a permitir evaluar la conformidad de tu sistema de gestión con la normativa y con tus propios objetivos como empresa.
y luego conlleva un esquema de certificación, la propia autoevaluación o de evaluación de tercera parte independiente, que yo creo que para dotar de robustez al sistema y de confianza hacia terceros y también internamente, pues es un elemento esencial. Aquí Vicente ha recogido un sumatorio de esquemas de certificación más o menos vinculados a la minería que existen. La primera parte de la columna es el nombre de la iniciativa, el segundo la actividad a la que aplica, el tercero el área geográfica que está cubierta por esta iniciativa. Yo no voy a entrar en ellos, pero aquí podéis ver que están vinculados al aluminio, al carbón, al oro, a distintos tipos de metales, a los diamantes, etc. La mayoría de ellos están orientados a poder dotar de algún tipo de robustez ante terceras partes actividades extractivas que se desarrollan en países con legislación inexistente o con legislación muy alejada de los estándares que podemos tener en los países más desarrollados. Aquí hay algunas más vinculadas pues, al cianuro, al estaño otra vez, a diamantes, etc. Estas son, digamos, de tipo sectorial. Y luego tenemos otras que aplican a la industria extractiva en general, tanto en el ámbito mundial como en algunos ámbitos concretos, como pueda ser Australia o las normas de gestión minera metalúrgica sostenible que nos traen hoy aquí a España. ¿Dónde nos sitúa esto? Pues nos sitúa, por un lado, en que se han desarrollado por distintos subsectores sistemas autorregulatorios adaptados más o menos a sus condiciones como subsector para poder acreditar que se está operando de una forma racional y sostenible. Pero también la gran acumulación de esquemas, lo único que, bajo mi punto de vista, lo único que genera es una confusión absoluta entre una tercera parte. Porque si hay 5 esquemas que aplican al oro, ¿por qué he elegido este y no otro? Es decir, desde mi punto de vista, son esquemas que están más desarrollados por una de las partes que por un sumatorio de distintos actores, como es la industria, las administraciones, terceros actores que pueda haber de la sociedad. Entonces, desde mi punto de vista, ahora mismo tenemos por un lado, una sobresaturación de sistemas y por otro lado, no tenemos claro cuáles son los sistemas que tienen que predominar. Sobre todo si pensamos en que la gran realidad de la minería, y otra de las cosas que quería comentar es que la gran mayoría de estos sistemas están orientados a un tipo de industria minera que no es representativo de la totalidad. Es decir, en el mundo, en Europa y en España, el 90 y muchísimos % de las explotaciones mineras están gestionadas por pymes y micropymes, no por empresas con 10.000 trabajadores. Y por lo tanto, estos sistemas pues a veces son buenos, que yo conozco algunos de ellos, pero son difícilmente extrapolables a la mayoría de industrias y que operan en estos entornos. El ejemplo del Better Coal, que es una organización sin ánimo de lucro, que está constituida por distintas empresas de la energía, que tiene por objetivo mejorar la cadena de suministro global del carbón mediante una serie de prácticas éticas, sociales y de medio ambiente, que es lo que comentaba yo al principio de mi intervención anterior. Los miembros de Better Coal se comprometen a aplicar el código al conjunto de operaciones de sus negocios de la cadena de suministro del carbón. Y por otro lado, es importante decir que esto se queda fuera, es decir, no incluye las operaciones mineras, sorprendentemente. Es decir, que esto está más pensado para los usuarios del carbón que para los productores del carbón. Considero una serie de aspectos, yo creo que no tiene interés en que me meta en todos ellos, pero sí que me interesa mencionar la cuestión de ética de los negocios, que hasta hace poco era una palabra prácticamente que muchas empresas tenían internalizada, pero era una palabra que estuviera vinculada a la actividad extractiva en particular y que incorpora cuestiones que son prioritarias, por ejemplo, para la Unión Europea, como es el uso sostenible y eficiente de los recursos naturales, por supuesto, la prevención, reducción y control de emisiones, etcétera, etcétera. Otro de los esquemas es el Sustainable Development Framework de la International Council of Mining and Metals, igualmente
esta organización internacional está integrada por empresas líderes de minería de metales. Otra vez hablamos de empresas líderes, y es verdad que el tirón y el liderazgo de estas empresas pues, nos ayudaba a avanzar en una dirección concreta, pero este tipo de esquemas están pensados para ese tipo de empresas de esas dimensiones. Su objetivo, nuevamente, pues es mejorar el rendimiento del desarrollo sostenible y la producción responsable de los recursos. La evaluación es por certificación de tercera parte según un procedimiento de aseguramiento, no tiene carácter normativo y el procedimiento es compatible y complementario con otras normas internacionales genéricas de sostenibilidad. Y aquí tenemos algunos aspectos que considera, con unos principios básicos de sostenibilidad, unos requisitos adicionales, tampoco creo que merezca la pena entrar en todos ellos. Aquí tenemos una iniciativa que es el proyecto CERA, que es de la IT Raw Materials, proyecto en el que está participando Confedem, y un proyecto que abarca la exploración, extracción, cadena de custodia y producto final, y es un proyecto que finalizará en marzo del 2021, donde están implicados distintos organismos, certificadores, algunas universidades y algunas organizaciones empresariales, y considera cuestiones como la gobernanza corporativa y cuestiones que son absolutamente novedosas, como la business integrity, por ejemplo, ¿no? O la supply chain due diligence, que esto, lo digo sinceramente, yo esto se lo cuento a mis empresarios de áridos, por ejemplo, y me miran como si me hubiera venido de tomarme 7 copas. Porque realmente no tienen interiorizado, y es lamentable que así sea a día de hoy, que estas cuestiones van a ser primordiales para las actividades mineras en Europa occidental, al menos. Hablan de responsabilidad social, de responsabilidad medioambiental, y yo como conclusiones, pues decir que efectivamente existen múltiples iniciativas de certificación disponibles para la industria extractiva con distintos enfoques y objetivos. Y esto, de cara a los que nos tienen que evaluar, pues crea una cierta incertidumbre, porque me he hecho yo el traje a medida y me queda bien, pero ¿es el traje a medida que realmente responde a lo que la sociedad quiere saber de nosotros? Está por ver. Un esquema como el de las normas que hemos elaborado en AENOR, y ahora abriré un pequeño paréntesis, en UNE, pues es un esquema que da más confianza, porque ahí han participado al menos la industria, al menos la universidad, al menos terceras partes, pero también es verdad, y lo tengo que decir, que a mí, por ejemplo, ya en el caso del grupo del subcomité SF3, me hubiera encantado que hubiera organizaciones medioambientales mucho más directamente implicadas en la elaboración de las normas, y probablemente esto nos lleve a que cuando ya ellos entiendan que tienen que venir a sentarse con nosotros para hacer este tipo de esquemas, pues tengamos que hacer otra nueva generación de normas que responda también a sus inquietudes. La aplicabilidad de las iniciativas se encuentra en extremos opuestos, como he dicho al principio. Hay unos que son muy genéricos y aplicables a todo tipo de sector, aunque yo diría no a todo tipo de empresa, o bien van dirigidos a subsectores industriales específicos. Están diseñados en general para dar respuesta a los problemas de sostenibilidad en mercados emergentes o países en desarrollo, donde realmente no hay referentes legislativos y donde básicamente estos esquemas lo que te permiten es trasladar a un entorno donde hay falta de normativa, la normativa que arrastras de países donde estás operando o en criterios internacionales razonables. Creemos que se requiere un esquema de certificación más apropiado y más integrado para la industria de materias primas minerales, en especial en Europa, donde tenemos todos un marco común. Aquí tenemos una ventaja, y es que la gran mayoría de normativa medioambiental que nos aplica es común. Tenemos, sí es verdad, una enorme disparidad de normativas mineras, pero básicamente los esquemas son bastante similares. Y, sobre todo, poder resolver la dificultad del acceso de la pyme y micropyme a este tipo de sistemas. Luego en el debate, que también me toca moderar el nombre de Vicente, pues ya hablaremos de algunos temas relacionados con esto. Pensamos desde el Comité de Normalización y desde el subcomité SF3 que esta normativa UNE puede ser una primera piedra para poder construir sobre ella una normativa europea, una UNE-EN,
como decían antes, está organizada con la jerarquía de alto nivel, por lo tanto es perfectamente compatible con la ISO 14000 y de alguna manera pues tendría todo el sentido que esta norma europea, esta norma española, que ya es un embrión, pudiera dar un salto al comité de normalización europeo y pudiéramos con otros países y muchos más interlocutores hacer una norma mejor, que es lo que sería lo suyo. Quiero decir que realmente aquí estamos recorriendo el camino, los primeros pasos de este camino, pero la vocación es que esto pudiera llegar a ser algo mayor, probablemente muy diferente de lo que tenemos, pero bastante coherente con la aproximación que le hemos aplicado. Y yo creo que esto sería un elemento esencial para una de las cuestiones que es importante, y es que también nos podría llegar un momento, si tuviéramos un esquema europeo, que este tipo de esquemas fueran mencionados en la normativa europea como elementos positivos para hacer la gestión. Es decir, que esto al final el camino tiene que terminar en una retroalimentación hacia la normativa. Y yo por mi parte nada más, muchas gracias por vuestra atención y luego ya en el coloquio pues me tocará el